Bueno, hola a todos, ¿cómo van? Quería darles la bienvenida a todos los que están viendo del otro lado. Contarles que esta actividad se trata sobre diseño y sustentabilidad, experiencias y reflexiones sobre perspectivas sociales y ambientales del diseño. Y esta actividad está enmarcada dentro de lo que es el Foro Cultura Latente, que es un foro que organizamos desde Cronopios hace 5 años en la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata. Bueno, presentarme, yo soy Josefina, soy militante de Cronopios, estudio diseño industrial. Y bueno, comentarles un poco quiénes nos van a estar acompañando. Nos va a estar acompañando Sofía Duarte Poblete, que es diseñadora industrial y profesora de diseño industrial, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente estudia diseño de producto en el Politécnico de Milano, en Italia, y está realizando su trabajo final de tesis en materiales de base biológica. También nos va a acompañar Neda Ayala, que es diseñadora gráfica e industrial, emprendedora y capacitadora en permacultura. Participa de distintos proyectos de un enfoque integral, como son el proyecto Plantar, la ONG Bioregión y el proyecto Sintrópicos, además de trabajar para un proyecto en el marco de la empresa Ice Black. También nos va a acompañar Luz Fernández, que es diseñadora industrial y profesora en diseño industrial. En 2013 se inició en la docencia e investigación en la Facultad de Artes, en UNLP, mientras cursaba estudios en Historia del Arte. Durante los últimos años se dedicó a la formación, acompañamiento y asesoramiento técnico de los distintos equipos de trabajo que integran la Cooperativa de Trabajo de Recicladores Unidos, LTDA, en la región de La Plata, Berisso y Ensenada. Su trayectoria laboral y profesional está atravesada por el diseño industrial y de servicios, la educación formal y no formal, y el acompañamiento de equipos interdisciplinarios. Bienvenidas a todas, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Buenas. Buenas a todos. Bueno, para arrancar me gustaría hacerle unas preguntitas a los tres. ¿Cómo es ser mujer y diseñadora industrial en un ambiente conformado mayoritariamente por diseñadores varones? No sé, ¿puedo arrancar? Sí. No sé, en este contexto en general, bueno, ser mujer en los distintos ámbitos y durante todo el transcurso de la vida, por ahí se vive de otra visión, con otra mirada. Hoy, gracias a las luchas, se logra otra posición, pero constantemente dentro de lo que es el contexto laboral, uno cuando sale de la facultad se topa con la industria, cuando empezás con esa idea, y desde ese momento hasta hoy sigo buscando mejorar esta relación que se genera con los contratantes, digamos, donde generalmente no se respira un ambiente sano ni saludable, sino que uno por ahí se lo tiene que ir cuestionando y creando y recreando todo el tiempo. Es como que, bueno, más que nada eso, digamos, en general, porque nos pasa entre mujeres, entre hombres, en todos los contextos. Luz. Buenas. Es un lugar que nos permite para mí reflexionar todo el tiempo sobre roles, sobre desigualdades, sobre esa construcción histórica de espacios de autoridad o de tensiones individualistas. Y si bien, digamos, es un lugar que se va transformando de a poco. Cuando yo arranqué la carrera había mucha más cantidad de varones que de mujeres, hoy no es esa la realidad. La educación y el campo productivo siguen siendo mayoritariamente masculinos, o espacios donde pareciera que es el escenario propicio para los varones, y eso nos pone en un lugar de batalla permanente. Pero me parece que, bueno, el contexto histórico
y cultural, hoy nos está abriendo como un montón de instancias de reflexión, pero también de productividad, y el elegir, el tener el privilegio de elegir formarnos, de poder acceder a la universidad o a una carrera universitaria, elegir qué queremos ser y de qué trabajar, es un privilegio, y en tanto nosotras seamos mujeres privilegiadas, tenemos que posibilitar que esos recorridos sean también para otras mujeres. Así que me parece que, por lo menos nosotras quienes estamos acá, lo tenemos que ver más como una oportunidad, aún combatiendo contra toda red patriarcal, pero me parece que es eso, un espacio de oportunidad para batallar contra la hostilidad de ciertos sectores que son bastante rancios todavía en la universidad y en el campo productivo. Sofi. Bueno, un poco como dijo Luz recién, es cierto que también cuando yo empecé mi carrera tenía muchos más compañeros hombres en el curso y en la universidad, en la carrera en general, pero creo que un poco más, no sé, quizás mirándolo de otras perspectivas, moviéndome un poco en diferentes lugares, pudiendo trabajar, también vi mucho cómo se empezó a fortalecer muchísimo la mujer y empezó a demostrar que también tiene muchísimo valor como diseñadora industrial o diseñadora de productos, o al mismo tiempo como productora de ciertos productos, digamos, como fabricadora o lo que sea, y me parece que sí está cambiando un poco y que sí se está demostrando, o al menos, no sé, veo que hay muchísimas mujeres que lo están demostrando, que pueden tener el mismo valor en este sector, aunque muchas veces fue visto como, bueno, la industria o algo industrial, sino que también el diseño tiene muchas facetas. Y así se va demostrando a la mujer también con sus diferentes facetas y su potencial. Así que nada, en realidad creo que afortunadamente pude conseguir trabajo en diferentes lugares, todo, y nunca realmente, ni siquiera cuando trabajé en Argentina tampoco fue algo que el ser mujer me haya impedido demostrar mi capacidad como diseñadora industrial. Pero creo que sí es cierto que hay que todavía fortalecerlo un montón para no quedar relegadas. Tal cual. Me gustaría también preguntarles cómo se dieron cuenta que podían trabajar desde esta profesión la sustentabilidad. Vamos a seguir el mismo orden, si les parece. Bueno, sí, en realidad trabajar, bueno, es algo que uno lo va construyendo, pero a veces no tan consciente de la palabra. Con sustentabilidad, cuando cursaba, se empezó a hablar de estos conceptos, si bien era bastante nuevo. Bueno, estaba estudiando desde el 2008 más o menos, y como que después el concepto se fue transformando en prácticas, y se hacía eco también del contexto que se estaba viviendo, donde ya no podíamos mirar para otro lado. Hoy ya es diferente, la crisis climática y ambiental ya es más urgente, entonces nos pide actuar desde este lugar, y bueno, este camino también es el que elijo seguir. Y por ahí la permacultura es como que te trae un poco de claridad a todos esos conceptos, y es como que ahí te das cuenta de que uno puede diseñar su vida. O sea, más allá de que somos diseñadoras, uno puede diseñar cómo vivir, y el entorno, digamos, saludable, que también, bueno, depende de demasiados factores, pero uno lo puede dibujar. Y eso, bueno, la permacultura me hizo visibilizar todo esto con mucho más orden de lo que ya veníamos trayendo desde la facultad y bueno, del entorno en general. Yo voy a retomar una de las palabras que dijo Neda, que es el tema de la concientización. Hay un punto en el que hay algo, quizás más desde la adolescencia, o desde ese espíritu más rebelde, que tiene que ver con que se remueve algo interno, y nos damos cuenta que hay cosas que no están bien desde nuestra forma de habitar el territorio, de consumir, de relacionarnos con recursos o con otras personas. Y en la carrera, bueno, se abren como un montón de escenarios que nos invitan a pensar, pero también nos invitan a darnos cuenta que hay un montón de instancias donde la sustentabilidad es solo un eslogan y el cuidado del ambiente no es tal, o es una carnada para en realidad invitarnos a consumir
mucho más, o para vender mucho más. Entonces, creo que es como un estado de contradicción permanente, ¿no? Pensarnos y revisarnos constantemente, pero lo prioritario es estar informados y dejar de ser ingenuos al respecto, digamos. Como no podemos, es un posicionamiento, un compromiso político. No podemos ser ingenuos ni como personas ni como profesionales nunca más. Aunque tarden en caernos las fichas, aunque no le encontremos la vuelta a ciertas instancias de producción y de consumo, al menos saber que es importante que en algún momento esa dimensión se transversalice como tantas otras, pero que empecemos por lo menos a preguntarnos, che, ¿es por acá el camino de la sustentabilidad o no? ¿Y qué es sustentabilidad en definitiva, digamos? Si es algo de lo productivo solamente o es algo de la vida como en general. Bueno, creo en realidad que esto del concepto de sustentabilidad es todavía no está bien definido para muchos, y cada vez que se habla de sustentabilidad es un poco lo que decía recién Luz, muchas veces es un logo, es una forma de decir, bueno, sí es sustentable, no sé, por una sola cosa, pero en realidad la sustentabilidad es un tema muy amplio y creo que hay que seguir enseñando y aprendiendo qué es, porque también es que no es solo desarrollar un producto sustentable, por lo general siempre hablo de producto porque voy con el tema de productos, pero en cualquier tipo de las cosas que estamos hablando, no diseñar y decir, bueno, sí, sustentable y no saber realmente qué significa la sustentabilidad. Creo que entre todos tenemos que seguir construyendo lo que significa, y también enseñándole a otros, o sea, ya sea a amigos, a compañeros, a quien sea, intentar siempre aplicar, ya sea en la vida de uno mismo, diario, o en los proyectos. Por ejemplo, hoy en día en mi proyecto les voy a contar cómo empecé a mi punto de vista de sustentabilidad, sabiendo, sin embargo, que lo que estoy haciendo no es exactamente lo sustentable, pero es un punto de partida. Entonces creo que puede haber muchísimos puntos de partida y que todos son válidos, pero no quedarnos simplemente en el punto de partida. Entonces eso me parece muy importante de destacar, no sé, creo que en los proyectos que van a mostrar las chicas también, decir cuáles son nuestros puntos de partida sustentables, pero saber que es eso, no es más que el piso para seguir avanzando en el concepto de la sustentabilidad. Tal cual. Bueno, si querés, Sofi, podés mostrarnos en lo que venís trabajando. Recordarles a los compañeros que estén viendo que pueden hacer preguntas en el chat de YouTube o en el vivo de Instagram también. Y nada, las vamos a estar comentando acá. Así que nada, si querés comenzar. Dale, perfecto. Voy a compartir la pantalla y solo que me digan si se ve bien. Así Dale. que... creo que me tenés que habilitar para compartir la pantalla. Ajá. Sí, perfecto. Veamos si ahí se ve. Ahí Genial. está. Bárbaro. Saben que quiero ver si la puedo poner en pantalla completa, así la ven bien. Bien. Lo único que ustedes ven esto acá, lo puedo minimizar. Ahí está, ¿no? ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, contarle a todos cuál es lo que decíamos recién, cuál es mi punto de partida para hablar de la sustentabilidad y van a ser los materiales, que es el proceso de investigación en el que estoy en el momento. Y decidí tomar un camino de toda esta materialidad que puede ser posible y son los materiales de base biológica. Para contarles un poco lo que recién también les dijo José, soy Sofía Soledad Orte Poblete, diseñadora industrial, profe de diseño industrial, graduada de la Universidad de La Plata, y ahora estoy terminando mi maestría en diseño de producto acá en el Politécnico de Milano. Así que bueno, gracias a eso también es que pude ampliar muchísimos conocimientos y ver un poco, ya sea la sociedad como el diseño de un punto de vista diferente. Un poco voy directo a lo que es el proyecto y los que tengan ganas de hacer preguntas las hacemos si quieren al final, así no me demoro tanto. Pero un poco lo que me interesé en los materiales fue porque hoy en día creo que muchos están teniendo una gran atención ambiental, lo que quiere decir que muchos materiales se están desarrollando con nuevas intenciones, porque obviamente se está viendo que se necesita un cambio en el sistema. Si bien no todo puede pasar de un día al otro a ser sustentable, muchas cosas están cambiando en fin de un bien sostenible.
el hecho de que están apareciendo muchas nuevas tecnologías con las cuales se pueden generar nuevos materiales, me interesó muchísimo. La fusión de ideas entre la ciencia, la biología, la tecnología, el diseño, la ingeniería, que están generando nuevas ideas. El uso de ingredientes atípicos, como pueden ser, que esto va muy ligado a las nuevas tecnologías, como los elementos electrónicos, a nuevos materiales, o los descartes, ya sea los descartes industriales o los descartes no industriales. Los nuevos métodos de producción o los métodos alternativos, como por ejemplo se están viendo hoy en día, que se retoma la autoproducción como un método de fabricación, dependiendo la geografía y otras variantes. Me interesó mucho la experiencia material que hoy en día se está desarrollando en estos nuevos materiales, que es lo que la experiencia material tiene que ver mucho con la parte sensorial de los materiales y cómo se compone un producto no solo para hacer un objeto físico, sino también para generar una atracción en el usuario o un modo de uso o ya sea un modo de pensar. Y yo me metí más en la parte de materiales de base biológica, ya que empecé a hacer este proyecto en cuarentena y era lo que más tenía a mano. Hice un proyecto de experimentación en el cual fui probando diferentes cosas y al final concluyo con una propuesta de una disciplina específica, de valorar este diseño de materiales que está surgiendo desde el punto de vista de diseñador, ya que si bien existen, por ejemplo, ingeniería de los materiales de diseño, en realidad sería algo más como, en vez de verlo desde el punto de vista del ingeniero, verlo desde el punto de vista del diseñador, y creo que si logramos que haya una nueva disciplina, que sea una nueva disciplina de diseño, podría ser todavía mucho más fuerte y coherente. Con estos puntos empecé a buscar qué era lo que más me interesaba y encontré esta revolución material de la cual le estaba hablando, que muchos son estos componentes que nombré, y los que dan muchos nuevos materiales, muchas nuevas variantes que el diseño puede implementar. Y donde los diseñadores están cumpliendo y van a cumplir un rol muy importante mientras lo podamos definir. Entonces, que van a ser esos quienes hagan una dinámica en este proceso y nunca pierdan de vista al usuario, y lo que hoy en día se está llamando, nosotros siempre llamamos User-Centered Design, o sea, el diseño centrado en el usuario. Hoy en día se está centrando en algo mucho más amplio, que es la vida en general. Entonces, perder de vista que nosotros diseñamos para un usuario y tener en cuenta que nosotros diseñamos para una sociedad que vive en un ambiente. Entonces, que todo el diseño tiene que comprender a esos personajes. Una de las cosas que más me interesó para ver cómo los creativos y diseñadores estaban cambiando las materialidades, fue ver todos estos nuevos proyectos en los que están cambiando, por ejemplo, el plástico, que es uno de los materiales que más vemos que contaminan. Entonces todos los derivados del petróleo, cómo están siendo cambiados por materiales alternativos. Y realmente cuando empecé a investigar vi que había una gran variedad de esto, y fue lo que me llevó a decir, bueno, realmente lo que estaba sucediendo no es simplemente algunos inventos random que salieron, sino que es em, un movimiento que está sucediendo y que me interesaba seguirlo. En este movimiento yo podía ver cómo diversos materiales biológicos eran diseñados por diseñadores, eran propuestos por diseñadores, y muchos, el camino que yo tomé fueron aquellos que más incorporaban ya sea elementos como el mycelium, el crecimiento de mycelium, el crecimiento de bacterias, el uso de algas. Por ejemplo, acá puse algunos ejemplos y tienen los links, después los pueden chequear, pero por ejemplo, The New Age of Triology es un proyecto que utiliza pelo humano, cabello humano, para hacer diferentes tipos de productos, y realmente muestran cómo se desarrolla, cómo se fabrica y cuál es el diseño circular que ellos proponen. También que es muy interesante, que es hecho con bacteria, del cual seguramente ya hayan escuchado y visto muchos productos hechos o proyectos que toman a la bacteria para producir nuevos materiales que puedan, por ejemplo, suplantar al cuero animal. Mi punto de partida de investigación fue un curso que hice de una semana en el cual con muchos diferentes diseñadores de diferentes áreas nos juntábamos y en una semana veíamos cómo se podrían crear materiales, simplemente con el hecho de, era muy libre,
y creábamos diferentes materiales con descartes. Por ejemplo, el primer ejemplo es creado con chicles usados, el segundo ejemplo es un material generado con semillas de diferentes, por ejemplo, de la palta o de diferentes otros alimentos, tintes naturales, fibras con sandía, con descartes de diferentes materiales, lo cual fue muy interesante y fue muy interesante poder compartir esto con diferentes diseñadores y de diferentes áreas. Pero lo que yo veía es que había eran muchos prototipos, digamos, nada era realmente como decir, bueno, este material lo vamos a usar para esto, sino era un prototipo, obviamente porque fue generado en una semana, pero bueno, fue mi punto de partida para decir, esto requiere de más investigación. Otra de las cosas que me llevó a cabo mi investigación fue pensar en el diseño sustentable y en lo que significa la sustentabilidad en el proyecto. Es un poco lo que decíamos al principio. Yo lo sé que quiero decirlo también, es que no es solo sustentable por usar material de descarte, porque estamos haciendo una pequeña parte que es el reusar uno de estos materiales que en vez de hacer que todos los recursos sean tirados, nosotros vamos a usar recursos que sean de nuevo reutilizados. Pero digamos que, como decíamos anteriormente, no es no es solo eso de lo que se trata la sustentabilidad, sino que la sustentabilidad tiene también la parte social, la parte económica, la parte política. Entonces, bueno, es como decía hoy, esta es una parte de cómo empecé a implementar la sustentabilidad a partir de un diseño, del diseño del material. Por otro lado, yo lo que quise crear fue un archivo de estos materiales. Después les voy a compartir un link donde pueden ver diferentes materiales y cómo fueron creados. Este fue un poco de mi proyecto personal, digamos, que a partir de la investigación que iba haciendo iba generando, porque me interesaba que quede como una base de datos para otros diseñadores, otros creativos que quieran también investigar el tema. Y me basé en los que se llaman hoy en día, los que están catalogados como los do-yourself materials, materiales hechos por uno mismo, y que se crean a través de experiencias de autoproducción, ya sea de una persona o colectivas, o seamos varios diseñadores, que generen sus propios métodos de producción, por ejemplo, sus propios materiales. Puse un ejemplo de Precious Plastic, que es un proyecto muy lindo que está alrededor de varios lugares del mundo, o sea, ya hay en Latinoamérica y en diferentes partes, que se junta el plástico, se tritura, se generan nuevos polímeros y es un método de reciclado. Pero una de las cosas que yo hablo siempre es que hay que tener en cuenta el ciclo de vida y cómo van a ser estos materiales nuevamente tirados o cómo va a ser el fin de vida de este material. Entonces me parece que siempre volvemos a lo mismo, ver desde qué punto es la sustentabilidad y cómo la estamos aplicando y cuál es el ciclo que estamos cerrando. Así intentar cerrar y hacer loops más pequeños de esa producción y intentar involucrar menos recursos de los cuales ya sabemos que son finitos. Lo que yo hice fue descubrir mis materias primas. Les cuento que yo empecé mi investigación cuando apenas habíamos empezado el lockdown, la cuarentena acá en Italia. Entonces, mi idea fue, bueno, a ver, tengo que producir con lo que tengo en casa, qué puedo hacer, y empecé a descubrir cómo, y a investigar a través de otros diseñadores y otras metodologías, cómo podía utilizar mis descartes, principalmente mis descartes orgánicos, que era lo que yo quería tratar. Investigué, hice mis pruebas y también llegué a diferentes resultados. Muchas de las pruebas, como veían acá, eran simplemente poca cosa porque no lograba hacer nada concreto, pero luego tuve varios resultados que valieron la pena. Entonces, a partir de esto que les decía de generar mi propio archivo, llegué a generar una metodología tomando una metodología anterior, y lo que generé fueron diferentes información de los materiales para poder compararlos y al mismo tiempo el archivo. Estos materiales los fui comparando y fui generando pequeñas intervenciones, como por ejemplo someterlos al fuego, ver cómo eran, intentar comprender cuáles eran, como si fuera que comparase un plástico, ¿no? Entonces ver qué tipo de gas estaba alargando, o cómo era elástico, o cómo se comportaba la luz. Entonces iba más o menos comparando este material con otros materiales que ya tenía catalogados también.
Y lo que hice un poco fue ver cómo los usuarios lo percibían. Otra vez en el medio del lockdown fue un poco difícil porque por lo general los estudios de usuarios se hacen llamando a la gente, que la gente los toque, los utilice, los huela, vea cómo se mueven. Entonces lo que yo hice fue generar videos y hacer una encuesta online donde pedía a gente de diferentes partes que me responda a la encuesta y que me diga sus sensaciones a partir de pocas palabras. Entonces fue muy interesante ver cómo las personas percibían estos materiales y si realmente la parte de que sean reciclados o que sean de materiales orgánicos, biodegradables, era también una sensación de este material. Así que bueno, esto fue una investigación un poco larga, pero fue interesante ver cómo estos materiales pueden ser percibidos, que es una de las cosas que las que hablo también mucho, es que muchas veces son percibidos como algo de descarte, algo feo, entonces ahí me llevó un poco a pensar en la idea de cambiar un poco ese pensamiento que tenemos a todo lo que es perfecto y liso y de proceso de inyección, porque estamos muy acostumbrados a que los plásticos perfectos y brillantes son la perfección y en realidad tener que generarles un nuevo valor a estos materiales o a cualquier, no digo solo los descartes, sino a los nuevos materiales que se están generando e intentar incorporar un nuevo mindset en las personas también desde el lado del diseño para que estos materiales sean aceptados. Más adelante, siguiendo con la investigación, lo que hice fue investigar en benchmarking, ver qué materiales están en el mercado y si tienen realmente funcionalidad. Y lo que me di cuenta es que muchos de estos materiales de los que yo estoy interesada son simplemente prototipos y no tienen una fase de comercialización. ¿Por qué? Porque todavía no están investigados realmente. Entonces, todo esto me llevó a pensar que sí, son posibles materiales, pero tienen muchísimos defectos. Entonces nunca vamos a lograr realmente, si seguimos solamente con el do yourself material, lo hago en casa y lo propongo así, quizás pierda un poco la parte de hacerlo real. Entonces mi segunda parte de la tesis se basó en una exploración basada en la ciencia. Con lo cual me tuve que contactar con diversas personas, ingenieros, em, químicos, ingenieros en alimentos, para poder llevar un poco a cabo esta exploración basada en la ciencia. A partir de estas investigaciones logré entender los componentes con los que estaba trabajando y llevarlo a un lado más lógico. Y lo que me llevó a concluir un poco la tesis con la idea de generar esta nueva disciplina, que sería un diseñador específico de materiales desde el campo del diseño, desde el campo que se puedan incorporar diferentes campos como la ingeniería, la biología, las ciencias un poco más duras que el diseño, pero lograr generar resultados más estables. Bueno, no sé en realidad si lo dije muy rápido, muy lento, si se entendió, pero les dejo también mi Instagram para que sigan, es un poco, siempre voy compartiendo un poco el proceso de lo que estoy generando. Entonces, bueno, también si tienen preguntas, las hacemos ahora, compartimos un poco. Buenísimo, re interesante. No, yo te iba a preguntar eso, ¿dónde podemos encontrar este material? Pero en tu Instagram sería, ¿no es cierto? Sí, por lo general, The Lockdown Material Lab es el nombre de la tesis en realidad, porque bueno, como les contaba, voy a dejar de compartir así ahora la pantalla. Como les contaba, bueno, yo uno de mis hincapié de la tesis es que lo generé en un momento completamente lockdown, cuando nosotros empezamos la cuarentena. Y fue también muy interesante poder llevar a cabo una investigación así, porque fue un poco duro, digamos, había muchos límites. Yo cuando me planteé la tesis, mi idea era ir a laboratorios, era ir a materiotecas, era encontrarme con diferentes científicos, tenía toda una estructura armada que cuando apareció el coronavirus quedamos como, bueno, ¿ahora qué hago? Y sin embargo, y gracias a, bueno, mis profesores también de tesis que me ayudaron a resolverlo, fue como, bueno, no, estas cosas se pueden hacer, ver lo que se podía hacer y seguir investigando. No solo porque pensar de que el COVID puede volver a suceder y podemos volver a quedar en lockdown, o como están en Argentina, que todavía no están en completa libertad, digamos, pero sino también porque yo lo comparé con momentos históricos y momentos, no sé, periodos de entreguerra donde cada país se veía bloqueado y no podía comercializar con otros, o por ejemplo, puse uno de mis ejemplos en la tesis, es Cuba, cuando dejó de recibir recursos, cómo se tuvieron que arreglar para generar su propia producción. Entonces, hablé mucho de la autoproducción como un método de fabricación, y que creo que hoy en día se está utilizando mucho, no solo como
para que los diseñadores, como se ven mucho, nosotros en Argentina somos muy emprendedores y decir, bueno, me pongo mi estudio con 5 compañeros y hacemos esto, sino también que realmente se valorice el trabajo autoproducido y no se piense que solo el diseño industrial va a ser eso que se genera en la industria. Por eso muchas veces también me copa que el diseño cambie, el concepto de diseñador industrial cambie un poco su nombre de industrial, porque yo creo que no tenemos que seguir fabricando para una industria y no todo lo tenemos que industrializar, sino pensar a veces en cosas más pequeñas, en cosas más regionales que se puedan autoproducir y que se puedan autoabastecer. Así que bueno, eso fue un poco todos los pensamientos que van teniendo esa tesis, estos estudios por el momento. Muy bueno. Otra pregunta, bueno, tenemos preguntas de los compañeros. Antes quería hacer una pregunta yo. ¿Cómo te das cuenta que un material, por ejemplo, ahí veía algo referido al huevo y cáscaras y, digamos, vos experimentás con todos los materiales orgánicos que encontrás? Bueno, en realidad el primer momento de la investigación, acá como que yo descubrí una metodología a partir de este taller que hice, y se llama, en inglés se llama tinkering, pero lo que se refiere es jugar con los materiales. Entonces uno puede decir, bueno, más o menos me baso en composiciones básicas, en cómo estos materiales se pueden ligar, y después lo que hice fue utilizar esas materias primas que vos veías como el huevo, la naranja, como compuestos, o sea, hacer materiales compuestos por. Entonces, lo que yo generaba era una base de material, no sé, por ejemplo, a base de fécula de maíz, y lo que hacía era agregarle estos compuestos para hacer mayor cantidad. Entonces, depende cómo vos lo quieras utilizar. Yo en mi primer momento, en ese juego con el material, investigué de todo. O sea, cada cosa que yo soy vegetariana y cada cosa que era verdura decía, bueno, estos restos veo en cómo los puedo meter en un material y fue así un poco el periodo, hasta que me di cuenta que tenía demasiadas, no lograba hacer una metodología, entonces eso a veces eran demasiados errores y lo que llevaba un poco también a frustración. Entonces por eso empecé a seguir una metodología y elegir los materiales y entender por qué quería elegir esos materiales. Entonces la primera parte, te respondiendo a tu pregunta, la primera parte sí fue investigar cualquier cosa que se me pasaba por adelante, y la segunda fue analizarlos un poco más metodológicamente. Por ejemplo, analicé la naranja, la cáscara de naranja, ¿por qué la naranja queda bien? Bueno, porque la naranja tiene pectina, porque si la separas en 2 partes, tiene mucha parte de pectina, pero también tiene un pH alto por el ácido de la cáscara. Entonces eso me llevó a que sea mejor o peor. Entonces de esa manera, analizándolos, llegué a conclusiones mucho más posibles. Por eso también digo que la segunda parte, que se basa mucho más en la ciencia, es recontra necesaria desde mi punto de vista. Claro. Qué bueno. Bueno, ahí te comento unas preguntas que Dale. surgieron. ¿Por qué creen que en la Facultad de Artes se habla o se enseña tan poco con respecto al diseño sustentable, ya sea ambiental o social? ¿Es una tendencia muy nueva y no hay mucha gente capacitada? ¿O más bien nos estamos quedando atrás desde la UNLP? Bueno, personalmente, cuando yo realicé mi curso, me acuerdo mucho de que poquísimo veíamos de sustentabilidad. Simplemente era como, bueno, y recuérdense de los materiales, y por ahí decíamos, bueno, sí, intentemos no usar, no sé, lo típico y usábamos otra cosa, pero en realidad como que nunca le dimos mucho hincapié. Creo que es una falla de los profesores, de no ponerse, de no renovar el conocimiento quizás, o no sé ahora realmente, no puedo opinar ahora cómo son los profesores, porque hace mucho que no veo cómo están trabajando, pero digamos, en su momento lo fue. Me acuerdo mucho que el ingeniero Canale dio un pequeño, creo que era un curso de posgrado que realicé, que era una semana también, era de sustentabilidad, y las personas que nos anotamos como que eran conceptos que la sustentabilidad no es nada nuevo, o sea, la sustentabilidad es un concepto realmente que no apareció hace ni siquiera 10 años, es más viejo. Lo que pasa es que no había sido incorporado porque no había sido creído necesario quizás, y recién ahora es visto por el calentamiento global y todos los problemas que estamos teniendo. Pero digamos que es necesario de parte de todos exigir que haya una educación que sea un pilar de la educación, la sustentabilidad, porque como decíamos primero, la sustentabilidad no es solo
que un material o que un producto no vaya a contaminar el ambiente, sino también tiene un aspecto social, tiene un aspecto político, tiene un aspecto económico. Entonces me parece que son muchas las cosas a las que va la sustentabilidad. Y sí, creo que si hoy en día no lo están viendo, me parece que desde la UNLP tendrían que incorporar mucho más este concepto en todas las áreas. Tal cual. Tal cual. Bueno, para continuar, podemos continuar con Meda, si querés, contarnos tu experiencia, en qué estás trabajando, tus proyectos. Ahora sí, porque estaba sin audio. Voy a compartir pantalla también para que podamos ver. Dale. Ahí se ve bien. Todavía no. Ahí está. ¿Sí? Genial. Bueno, más que nada lo que quería mostrar es conceptos iniciales, que por ahí también es donde yo lo que quería presentar es como un recorrido hasta el presente de cómo me fue llevando a realizar proyectos, una sustentabilidad con más inclusión social. Esto es parte de un proyecto de tesis. Soy diseñadora industrial, estudié en la Facultad de Diseño Industrial y Urbanismo de Córdoba. Después estudié también en la Facultad de la Universidad Provincial, Diseño Gráfico. Y cuando estábamos terminando, junto con una compañera, para poder generar experiencia, nos unimos y generamos un proyecto que se llama Bien Plantadas, donde empezamos con esta búsqueda de experimentar con los materiales y, bueno, trabajar desde casa, producir desde casa. Más que nada, bueno, acá lo que voy a ir dejando en estas primeras diapos son como colas de gato, como decía una profesora, Mariana Costa, de diseño, que como para si queremos hurgar un poco más, dejo ahí el libro y el autor como para que podamos leer. Pero lo que nos fue llevando la experiencia en hacer, por más de que sabíamos, y en este hacer uno se da cuenta hasta dónde llega lo que creíamos que era sustentable o ecológico, y lo que siempre mirábamos y observábamos es su ciclo completo desde que arranca hasta su transformación, y siempre basándonos o observando la naturaleza, desde sus formas, conceptos y general. Y pasamos a pensar todos los proyectos como un sistema integral. Y esto que hablábamos también al principio, en esas preguntas que nos hicimos, es que para ser diseñadores, para ser consumidores y para ser desechadores, tenemos que ser responsables, y para esto también necesitamos una información, y una información lo más verdadera posible. Desde nosotros brindar la información y también poder recibir, y si no la sabemos, poder hurgar para saber de qué se trata. Bueno, acá hay un concepto de Tomás Maldonado que habla de que, de vuelta con lo mismo con respecto a lo que es de la verdad, de que, bueno, justamente siempre se cuestiona que la fabricación de papel contamina, pero como alternativa, ¿qué tenemos? El plástico. Y de hecho uno de los proyectos que empezamos con mi compañera en Bien Plantadas tenía que ver con esto, empezar a reemplazar el material por un papel que, bueno, se llama Tyvek, que lo mostraban como, o sea, eso es lo que a nosotros nos ingresó inicialmente, es un papel con poca cantidad o con poco porcentaje de plástico, que se parece a un papel, pero al final no termina siendo un material sustentable, porque si vos te pones a analizar el ciclo completo del material, termina deslletándose y al final no se logra cumplir con el objetivo inicial. Y bueno, por eso siempre fuimos en la búsqueda de diseñar para este metabolismo cíclico, de entender en dónde va a terminar cada producto que íbamos generando.
Ahora voy a empezar a mostrar algunos de los proyectos que fuimos desarrollando y como para ir marcando de qué se trata el producto o cómo se puede catalogar, son diferentes conceptos de biocompostable, producción manual, producción seriada, si es agroecológico, reciclable, ecológico, reusable, orgánico o biodegradable, como para poder hacer un análisis de cada una de las propuestas. Este es el proyecto inicial de Bien Plantadas, donde ahí se ve aplicado el TIBEC, y en esa búsqueda de ver qué hacíamos con el material, porque nosotros siempre nos relacionamos mucho con la naturaleza, queríamos integrar a la vida cotidiana distintos objetos como para que nos pueda acercar de alguna manera. Vivíamos en departamentos, estábamos en las urbes, y bueno, esto nos acercaba, por eso terminábamos haciendo este tipo de productos. Y en esta inicial búsqueda queríamos integrar la gráfica en los objetos. Entonces cada una de las propuestas que hicimos tiene que ver con esto. Esto nos llevó a empezar a hacer serigrafía y aplicarlo a este material. Y en este proceso de prueba nos dimos cuenta que nosotras mismas estábamos generando residuos y que eso después terminaba en la basura. O sea, no era más que un reemplazo del mismo material de macetas que podés llegar a conseguir en un vivero. También desarrollábamos la etiqueta, bueno, todo eso está impreso, y sí lo que buscábamos es que en el material de información se dijera todo esto, que fuera claro, y que todo lo que fuera desechable, o sea, al primer instante, se pueda, que sea biodegradable, por lo menos. Entonces ahí lo que usábamos eran papeles craft con impresión con tintas al agua, que nosotras en nuestro hogar habíamos armado un compost donde todos los residuos que generábamos lo tirábamos, y bueno, realmente se podía llegar a degradar, eso sí lo podíamos apreciar. Pero con respecto a la maceta, ahí nos dimos cuenta de que ese producto no iba a llegar más allá de una experiencia, y pasamos a empezar a juntar descarte de la industria gráfica también, donde pues, empezamos a juntar lonas, cuando se imprimen en las gráficas, la lona que se corta no se puede volver a reutilizar y meter en la máquina, entonces cada gráfica que hay en la ciudad tiene muchísimo descarte de ese material, bueno, es muy resistente, se puede llegar a usar para distintas alternativas, de hecho hay muchos proyectos donde vi que ya lo implementan, y bueno, empezamos a hacer macetas con el mismo formato, impresión con serigrafía, también incursionamos en el bordado, integrando otras compañeras que también hacían ese trabajo. En este caso estamos haciendo producción manual, siempre hicimos toda la producción manual, es con un material reciclable y pueden ser reutilizables. Después incursionamos en lo que es, bueno, seguíamos con el tema de la impresión, lo que queríamos acercar ahí es recetas saludables en repasadores. Eso también es producción manual. Lo que quiero marcar ahí como biodegradable es el packaging, no el producto en sí. Y bueno, también reutilizable, porque ese packaging se puede llegar a utilizar para otra cosa. También está impreso con serigrafía y con tintas al agua. Este es otro producto que hicimos, que fueron mochilas habitadas, que en realidad lo que queríamos hacer ahí es informar, llegar desde otro lugar. Generamos historias con animales en extinción, con algunos animales en extinción, y bueno, generamos la pieza, el elemento de unión era un animal, donde adentro se contaba una breve historia, una reseña de cada uno de los habitantes que nombrábamos ahí en ese producto. Bueno, este es el packaging, que también seguíamos con la misma lógica. Y por último desarrollamos regadores de cerámica, que bueno, toda esta experiencia nos llevó a experimentar con la cerámica y hacer distintas alternativas, y por eso llegamos a este producto, donde la idea es, el producto es como una bomba de agua, donde se acompaña a la planta desde su inicio,
donde va la planta alimentándose, va drenando de a poco y hace que la planta no sufra de estrés o que pueda tener un riego prolongado en la maceta y la acompañe durante su crecimiento. Nos basamos mucho también en la experiencia, probamos muchas alternativas, también fue producción manual, si bien estamos hablando de un proceso industrial, que es la cerámica, pero hacíamos todo desde el molde hasta la cocción en el taller, igual que la impresión y demás. Y esto, con este proyecto, lo que se logró hacer es una conexión con INTA, que nos incluyeron dentro de un proyecto de microhuertas organopónicas, donde se armaban huertas comestibles en distintos colegios de Córdoba. Y eso fue uno de los últimos productos que desarrollamos con Bien Plantadas, que se basó más que nada en lo que es la experiencia en el diseño y buscando otras alternativas. Bueno, actualmente estamos con un compañero, Jorge, es un estudio también de diseños sintrópicos, que hoy en día estamos apostando fuerte a la producción de alimentos y también generando como capacitaciones o compartiendo conocimiento con diferentes compañeros de acá de la localidad. Actualmente me encuentro en General Pico, La Pampa. Me mudé hace un año que estaba estudiando en Córdoba, me volví para acá y esto me llevó a ver de cerca otras realidades, que en este caso es la producción, o sea, el alimento, las consecuencias que genera en el entorno y, bueno, de cómo nos afecta a todos, porque por más de que estemos lejos del campo, nosotros estamos comiendo ese producto que viene de esa industria, digamos, de la industria actual, y por eso estamos dando mucho hincapié a lo que es la producción, y bueno, eso nos va llevando también a desarrollar otros no sé si visiones, productos, servicios en general. En el proyecto lo que estamos haciendo es acompañamiento de huertas urbanas. Bueno, esto es una alternativa de macetas plantables que es hecha con material de papel reciclado y con moldes generamos la maceta. También ofrecemos sustratos con tierra abonada, también instructivos cómo generar tu propio compost. También tenemos lombrices, bueno, todo esto es parte del día a día, que también es como nosotros vivimos y queremos vivir y queremos compartir este modo más saludable de existir. Bioregión Permacultura es una ONG donde también estamos acompañando y bueno, transitando acá en el proyecto Forestal Plantar, que ocurre en la planta de tratamiento de aguas residuales, donde también hay un proyecto de deforestación, que lo que se buscó es, yo me sumé hace poco al proyecto, este proyecto lo vienen trabajando hace más de 10 años, pero ahí es donde te das cuenta de cómo un diseño integral, que arranca desde la casa de cada hogar, se llega a una planta y ahí en un principio no se veía de esta manera el proyecto o la planta de tratamiento, sino era un depósito de agua, de litros y litros de agua, que hoy lo que se logra es reutilizar y purificar ese agua plantando y generando distintos proyectos integrales que se sostienen a través de las organizaciones. Bueno, esto es un concepto de bioregión, que bueno, está en un libro de permacultura. Y bueno, más que nada los principios de la permacultura es que la asociación de seres humanos con la naturaleza generando un flujo de información para el desarrollo de vidas saludables. La esencia de la sustentabilidad es lo más cercano a la autosuficiencia. Y bueno, esto es un fanzine que armamos para Bioregión, donde hablamos de los distintos conceptos que nos sirven para diseñar
en general en distintos proyectos, que son conceptos o principios de permacultura. Y esto es un fragmento de lo que se pasó para el curso de agroecología que se dictó hace poco junto con los Jóvenes por el Clima y el MTD Rural, que es parte de lo que se está haciendo en el proyecto Plantar, que en realidad, bueno, el proyecto Plantar es la planta de tratamiento de aguas residuales junto con Plan Forestal, dos proyectos complementarios donde se aplican técnicas de diseño sustentable, de permacultura, agroecología, y eso hace que se genere un pulmón verde en la ciudad, con el agua residual de la propia ciudad. Esto es parte de lo que arrancamos a hacer en el momento que me incorporé junto con el grupo, es ordenar un poco el sistema para que primero los que están desde adentro podamos entender cómo funciona todo el sistema de la planta de tratamiento, y ahí sí poder empezar a intervenir, interrelacionar todas las organizaciones y acciones que se generan ahí adentro, junto con la ciudad. También el empezar a organizar y ordenar el sistema te hace generar metodologías que capaz que al iniciar no las teníamos claras, y bueno, esto de avanzar pudimos seguir pasando a otra etapa del proceso, donde ya ahora lo que se busca en el espacio, ya se logró recuperar tierras con la forestación, y ahora lo que están buscando hacer es producción agroecológica. Pero bueno, lo que también se está logrando hacer es informar y tratar de avanzar con las luchas y lograr que una vez por todas, por lo menos en el entorno más cercano, se deje de utilizar agroquímicos. Y la base de todo el sistema es buscar el equilibrio, de dejar de pasar de los extremos de sequía a fuego, que era lo que se hacía y lo que se sigue haciendo. De hecho, hace poco acá en la ciudad se quemó un campo, como viene pasando en toda la Argentina, nada más que en algunas zonas se hacen voces de eso, y bueno, acá se hizo siempre y se sigue haciendo, y es algo que bueno, tenemos que lograr revertir, porque si no, nunca vamos a llegar a regenerarnos si seguimos con estos pasos. Y bueno, en general lo que se busca es observar que siempre los problemas suelen ser las soluciones. En este caso, la abundancia de agua hizo, pudieron ver que forestando, generando un pulmón verde, se podía reutilizar y purificar ese agua de toda la ciudad. Bueno, eso sería más o menos, hasta llegar al presente, es el recorrido que quería compartirles. Muy bueno, muy amplio, muy abarcativo, muy interesante. Bueno, les compas, si tienen ganas de preguntar algo, de vuelta lo pueden hacer, y yo las comento aquí. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información y todo este trabajo que estás haciendo? Y actualmente se está, con respecto al proyecto Plantar, depende de Corpico, que es la cooperativa de electricidad y agua de la ciudad. En su página, Instagram, suelen subir información, sino también desde el Instagram de Bioregión, de la ONG, también publicamos información. Con respecto a los otros proyectos, fui dejando los enlaces también de Instagram como para poder mirar un poco más. Está todo en la presentación. Buenísimo, buenísimo. Esta presentación además queda guardada en el canal de YouTube de Cronopios, así que si se perdieron alguna parte o quieren volver a verlo, lo tienen disponible. Bueno, si les parece, podemos continuar con Luz. Nos puedes comentar, Luz, como dije, es docente, así que nos puede dar como una mirada desde ese lugar. Yo estoy re feliz escuchándolas a las chicas también.
Me parecen re interesantes estos intercambios, me parecen claves, fundamentales. Díganme si se ve bien. Yo todavía... Ah, ahí está. Ahí está. Bárbaro. Como dije por ahí al principio, para mí esto es un camino de deconstrucción, y como toda deconstrucción, digamos, no es nunca un lugar estable y definido, sino que es un proceso. Y una de las cuestiones que a mí me interesa estimular desde la educación, pero también desde mi lugar como mujer, como ciudadana, como profesional, es reflexionar colectivamente, y para mí esto es fundamental, hacerlo con otros es clave, aunque digamos haya un proceso individual, me parece que es clave compartir las reflexiones y pensar la sustentabilidad desde la incomodidad, desde todos esos lugares que nos están dados y que tenemos que problematizar. En el caso particular del diseño, desde lo productivo y desde lo formativo en la disciplina, pero también me parece clave pensarnos socialmente respecto a la forma en que habitamos un ambiente con recursos, con energías, con personas y con otros seres. Yo voy a compartir 2 o 3 experiencias, pero igual me gustaría bastante que nos interroguen, porque me parece que desde ahí van a surgir cosas más interesantes que desde nuestro relato unidireccional. Voy a compartir 3 experiencias que tienen que ver con mi trabajo como diseñadora o como profesional en el ámbito técnico-productivo, en la cooperativa Recicladores Unidos, que pertenece a la Federación de Cartoneros, que es el sindicato que nuclea a recicladores, recuperadores urbanos, cartoneros, en la regional de La Plata, Berizo y Ensenada. Y también voy a compartir 2 experiencias en el ámbito universitario que tienen que ver con mi rol como docente en la cátedra de Tecno 3B, y como codirectora en un proyecto de extensión que, digamos, entre las 3 cosas a mí se me abren muchos universos para reflexionar sobre la profesión, pero también sobre la vida en general. Respecto a mi trabajo en la COPE, yo estuve varios años como militante, pero a partir de la militancia encontré en ese espacio una forma de aportar profesionalmente para mejorar la calidad de vida y laboral de un montón de personas que trabajan desde la exclusión, sin ningún derecho, sin recursos, sin reconocimiento alguno por el servicio que nos brindan en la recuperación de materiales reciclables. Y dentro de todas esas instancias en las que nos tocó trabajar con familias cartoneras, nos encontramos con un montón de obstáculos o de instancias donde teníamos que inevitablemente demandarle al Estado el reconocimiento, digamos, no solo hacer un trabajo para la sociedad, en el que seamos como ciudadanos quienes reconozcamos ese servicio, sino demandarle al Estado que sea el que, a través del reconocimiento salarial de su trabajo, se despliegue un servicio de recolección que beneficia a toda la sociedad en su conjunto. Y en ese trabajo yo me encontré, digamos, corriéndome desde mi lugar privilegiado, poniéndome en jaque todo el tiempo, y poniendo mis saberes tan académicos y tan ordenados en discusión, a partir de saberes populares, a partir de saberes del hacer, de la práctica de quienes salen a la calle todos los días con una herramienta que se construyen desde la precariedad, desde lo que encuentran, y con jornadas laborales muy hostiles, en cualquier condición climática, bajo cualquier circunstancia, y con un objetivo bien claro, que es traer el plato de comida diario a la casa. Todo eso a mí me atravesó de una manera que, bueno,
me ubicó en otro lugar, me exigió que me corra desde mi lugar privilegiado y me ponga a pensar verdaderamente en articulación con otros, y no desde un lugar académico de hegemonía, sino, che, ¿qué está pasando acá? Transformemos esto en conocimiento para otros, y bueno, en ese sentido, para mí es muy importante no solo escuchar lo que tienen para decir un montón de personas desde el hacer, desde la experiencia laboral, y darles como un acompañamiento que sea, construyamos herramientas para formalizar este laburo, construyamos herramientas para que esto tenga un marco más ordenado y para que la productividad de esto les permita cierta cobertura de necesidades. Y a partir de ahí lo que hicimos fue, bueno, ordenar un proyecto para instalar el centro de reciclado, que hoy está ubicado en Los Hornos, que lleva un par de años laburando, que, bueno, por supuesto con la pandemia fue fuertemente golpeado, pero que es un espacio en el que se perciben organizadas, colectivamente, entendiendo que la productividad aumenta cuando se trabaja en conjunto y en equipo, y que comenzó con una prueba piloto en el año 2018, con un acuerdo con la Municipalidad de La Plata, en el que alrededor de 50 cartoneros y cartoneras comenzaron a trabajar en un sistema de recolección y tratamiento de reciclables, y que hoy supera ampliamente ese número, y en el que con tropezones y con un montón de aprendizajes por delante, digamos, hay como muy buenos resultados. Y digamos, todo esto apunta a pensar el reciclado en manos cartoneras, que son justamente esas manos que reciclan desde el hacer, desde la experiencia, desde la apuesta de saberes de la práctica. Esto es corrernos un poco del lugar que la academia nos proporciona, creer que es desde la academia que se construye el conocimiento, y es con la academia, pero también con un montón de otros actores que se construye el conocimiento, y se expande y atraviesa, porque si hay algo que tiene que poner en discusión también cualquier tipo de concepto como la sustentabilidad, es una transformación cultural, y para eso el campo popular es clave, digamos, en apropiarse de esas transformaciones y en llevarlas a la práctica. Otra cosa que aprendí fuertemente de estos espacios es la noción de comunidad, algo que a veces en la uni se pierde, que es pensarnos comunitariamente y colaborativamente. No importa cuánto tengamos, importa que es con otros que salimos de algunas instancias, y es con otros que se potencian aún mejor nuestras capacidades de laburo y productivas. Y eso para mí también fue muy esclarecedor, porque mi formación en la universidad fue con un eje muy fuerte de competitividad, y a mí siempre me pareció muy hostil ese lugar, un lugar en el que no me sentía para nada cómoda, pero me sentía agredida permanentemente, y no agredida por ahí en términos de violencia expresa, pero sí había algo que era muy difícil desde la formación, no desde el compañerismo con mis compañeros estudiantes, ¿no? Pero había algo de la formación en la que estábamos compitiendo con otros todo el tiempo para llegar a un mejor resultado, una mejor nota, una mejor promoción de la materia. Y bueno, eso me parece que es algo que en la educación tenemos que derribar fuertemente. El sistema de trabajo que ordenamos y que proyectamos con un montón de asambleas con trabajadores mediante, en el que no éramos quienes teníamos el conocimiento de la universidad, quienes veníamos a decir cómo hacerlo, sino que esperábamos hacerlo entre todos, e ir encontrando también la vuelta, ¿no? Hay algo que se somete, digamos, a prueba y error. Y definimos una serie de etapas en las que la promoción ambiental, que es el espacio
de educación y de vínculo con el resto de la sociedad fue clave. Yo ahí también acompañé fuertemente esa formación, porque era fundamental primero que las mujeres de las familias cartoneras se autonomicen, puedan salir del hogar, puedan tener su propio espacio de trabajo, puedan construir conocimiento a partir de los saberes que tenían, por el hecho de clasificar, de acompañar en el carro a sus padres, hermanos, hermanas, hijos, maridos, incluso ellas mismas en ocasiones de necesidad más extrema. Entonces, a partir de eso, la promoción ambiental fue el nexo para empezar a concientizar hacia afuera. Y después había una instancia en la que también fue clave pensar el territorio que había que conquistar, que era la calle, el espacio en el que la recolección siempre fue dada legítimamente a empresas privadas. Entonces decidimos que nuestro sistema de trabajo tenía que tener eso que ya hacían, que era la recolección en un carro, ahora con indumentaria de trabajo, con una herramienta diseñada, y con un recorrido pautado con horarios. Había una jornada laboral, había un recorrido que se organizaba, digamos, con ellos mismos, ellos elegían por dónde hacer la zona, digamos, consolidar todo ese espacio para la recolección. Y lo que llevaba después, trasladar ese material que recolectaban durante la nochecita al espacio donde se iba a tratar, donde lo iban a tratar otros compañeros, otras compañeras, que querían dejar de salir en carro a la calle porque sus cuerpos estaban agotados, porque la intemperie ya no era el escenario con el que querían laburar, pero sí querían formar parte de esa cadena de recuperación de los reciclables, y entonces sus manos eran como la herramienta más potente para clasificar y seleccionar cada uno de los materiales que después se iban a vender. El primer tiempo fue mucho aprendizaje, de mucho debate, de mucho aguante entre todos, de contención, y de, bueno, cómo atravesamos algo que era una actividad con un circuito diario de salir a la calle, juntar el material, venderlo y tener la plata en el día, a pensar una administración mensual del dinero, quizás trabajando todo un mes para cobrar recién a fin de mes, como hacemos quienes tenemos trabajo formal. Todo eso es un proceso de aprendizaje. Quienes tenemos ciertos privilegios no nos damos cuenta que lo tenemos naturalizado, frente a otros que quizás nunca tuvieron un trabajo formal y las condiciones son completamente diferentes. Eso es clave, digamos, corrernos del lugar de comodidad y pensar que hay otros que también tienen un montón de información para acercarnos, un montón de conocimientos, y que es importante la escucha activa, no la escucha pasiva. Y bueno, y en ese circuito también necesitábamos que las instituciones se hicieran parte de esa dinámica, y el proyecto Punto Azul que lleva adelante la Federación es un proyecto que propone articular con instituciones educativas, deportivas y culturales para que sean centros de acopio en los que después pase un recolector a buscar el material, las productoras hacen un laburo previo, y bueno, la Facultad de Artes hoy es un Punto Azul, así como otros tantos lugares, y esas son conquistas de espacios de trabajo que de a poquito se van legitimando. Eso por un lado. Todo el tiempo tengo contradicciones en mi formación, y una de las preocupaciones que tuve desde que me recibí fue transformar un poco esa deformación que había tenido yo a partir de sumergirme en la educación de otros o de otras. Y bueno, surgió la posibilidad de estar en Tecno. Desde 2013 estoy allí, y estuve en primer año, ahora estoy en tercero, y en la educación formal hay un montón de instancias burocráticas y medios sedimentadas que, bueno, no es imposible transformar, pero llevan también un tiempo, y llevan trabajo, y
Y así como lo comunitario y lo colectivo es importante en el escenario productivo, también lo es en lo educativo, y ahí la modalidad o la dinámica de trabajo que llevamos adelante en Tecno intenta ser lo más circular posible, poniendo en diálogo no solo el intercambio entre profesores con cargo, profesores adscriptos injustamente sin cargo o no reconocidos a través de un salario, pero fundamentales, y también es importante el intercambio con estudiantes. Nosotros construimos permanentemente ese conocimiento entre todos, entonces ya no es un rol de autoridad del docente impartiendo una masterclass hacia otros, sino que intentamos, incluso hasta en el proceso de evaluación, hacerles parte, porque, bueno, entendemos que es así como debe funcionar nuestra formación en diseño. Y uno de los trabajos en términos de sustentabilidad que venimos laburando desde hace un tiempo, Tecno 3, para quienes no saben, tiene en la cátedra B una fuerte impronta de plásticos, y sin entrar en demonizaciones acerca del plástico, sí es importante reflexionar acerca de sus usos, en la forma en que lo consumimos, la forma en que se producen y de dónde proviene ese plástico, así como existen bioplásticos o agroplásticos, existen también algunos ámbitos en donde es fundamental que el plástico sea protagonista por una cuestión de higiene, por una cuestión de calidad tecnológica, de propiedades que tiene el material, para llevar adelante ciertas tareas o acciones. Y en ese sentido, digamos, Tecno es una materia que tiene que estar constantemente actualizándose. Es muy complejo hacer actualizaciones, volcarlas a un contenido, convertirlas en algo programático para la materia, tener un vínculo con el campo productivo, como hay un montón de complejidades en la instancia de la formación que bueno, también nos invita a pensar un montón cómo nos estamos formando, qué queremos, pero hay algo que es clave, y es que la formación académica está bastante atomizada, cada materia sigue su programa, cada materia está desconectada de otras, entonces la tarea de los estudiantes es conectar todos esos conocimientos que están aislados. Y es una tarea súper ardua. Sofi, por ejemplo, contó que ella está especializándose en algo a partir de su propia búsqueda. Y esa es una tarea que los profesionales nos damos. Tenemos un montón de conocimientos en nuestra formación de diseño, pero después salimos de ahí con el título y tenemos que encarar nuestras propias búsquedas. Y eso es algo muy complejo, y creo que es un lugar en el que la formación tiene que, bueno, hacer un cambio, una transformación. Pero desde hace un tiempo en Tecno decidimos empezar a reducir el tiempo que le dedicábamos a plásticos e incorporar un material que es muy poco visto en nuestra carrera, que es textiles. Un universo que en Argentina además tiene un alto desarrollo, y un universo que en el mundo tiene un impacto muy fuerte a nivel ambiental, pero que no podemos negar que genera puestos de trabajo, por ejemplo. Entonces, bueno, decidimos empezar a incorporarlo, y algo que empezó siendo un trabajo práctico de 1 mes y medio, hoy ocupa todo el segundo cuatrimestre, y nos permite ponernos en contacto con comitentes, con proveedores, con tecnologías, con recursos, con energía, calcular presupuestos y demás. La virtualidad hace sus destrozos o sus cuestiones más complejas de resolver, porque los estudiantes están en distintos lugares, porque los proveedores hay que contactarlos telefónicamente, por un correo, por Instagram, por donde sea, y bueno, todo es complejo, pero bueno, la estamos intentando llevar adelante, y algo que nos permitió este trabajo es contactarnos con ciertos oficios. Entonces convocamos a, por ejemplo, modistas de toda la vida, que se dedicaron desde el hacer también, y que traen el conocimiento del saber popular, del hacer con la tela, del hacer moldería y demás, y lo empiezan a volcar en este universo académico que tiene como otra
forma de construir el conocimiento, así que también es interesante ese recorrido. Y lo último, y para mí súper enriquecedor, ha sido la extensión, que es una de las patas fuertes que tiene la universidad, pero no tan explorada y a veces bastante desconocida por los estudiantes, bueno, o incluso por los docentes, que es un área en donde la universidad se conecta con la realidad social y productiva cercana. En nuestro caso, decidimos trabajar fuertemente con la promoción ambiental, generamos talleres, intercambiamos experiencias colectivas y producimos ciertos materiales que después van a ser llevados al punto azul. Esa experiencia para mí ha sido también súper enriquecedora, y parte de las prácticas sustentables tienen que ser pensar nuestro entorno más cercano, digamos. Empezar a pensar qué recursos hay cerca, quiénes son las personas que trabajan cerca, por qué es importante generar trabajo en condiciones más dignas, por qué es importante, digamos, hacer valer los conocimientos de un montón de sectores que están menospreciados por la academia, como los oficios, como ciertos trabajos que, bueno, que hacen a la dinámica entre lo social, lo ambiental, lo económico, siempre desde un lugar político, porque es imposible no posicionarse políticamente frente a estas cuestiones. Y bueno, capaz que me fui un montón, me gustaría saber si se entendió o no. Se reentendió, muy bueno. Yo quiero contar, bueno, esto es como medio personal, pero el trabajo, por ejemplo, de textiles, yo cursé la materia con vos como docente, y a mí personalmente me dio como una reapertura, digamos, como darme cuenta que desde nuestra disciplina podemos hacer cosas re interesantes y mismo estas actividades de este tipo, estos debates, te da como la posibilidad de ampliar, digamos, el desarrollo profesional en un futuro, digamos, y me parece re interesante. No sé si algún compañero o compañera tiene alguna pregunta que las podemos estar compartiendo. Pero también me gustaría preguntarte, un poco para debatirlo entre todas, invitar a reflexionar qué tipo de profesionales queremos. Yo lo dije hoy y lo voy a repetir porque es como un lugar en el que me gusta ponerme, en el de profesionales que nos interroguemos, que dejemos la ingenuidad de lado y que dejemos mezquindades de lado también, como no pensar al profesional del diseño como o de otras disciplinas, ¿no? Como competencia, sino como compañeros de proyecto o de conocimiento, de construcción de conocimiento. Quizás no vamos a poder hacer proyectos con todo el mundo, pero sí vamos a poder abrir universos o valernos de herramientas que otros construyen. Digo, lo que Sofi, por ejemplo, está haciendo, para mí es un universo completamente ajeno a mi campo profesional, pero me parece que abre un montón de conocimiento que es importante compartir, explorar. Es un recorrido quizás muy nuevo o poco explorado, pero que invita a pensar, bueno, qué materiales estamos consumiendo y de dónde provienen. Por lo menos empezar a preguntarnos de dónde vienen las cosas que consumimos y por qué estamos consumiendo esas cosas. ¿Quién nos dice qué es lo que consumimos? ¿Para qué necesitamos todo esto que consumimos? Y una cosa que sí quiero como traer a discusiones, porque detrás de la sustentabilidad parece que a veces se baja la línea de volver a, no sé, siglo cero. Y nosotros estamos en el siglo XXI, estamos transitando transformaciones tecnológicas y digitales muy fuertes,
y no podemos renegar de eso o deshacer esos recorridos. Lo que sí tenemos es que pensar para qué y cómo utilizar estos recursos de forma más consciente y de forma más amistosa, con ciertos escenarios, con otras personas, con, bueno, como estar a la altura del tiempo, pero no renegar de eso. Bueno, yo quería sumar un comentario en realidad. Perdón, Nega, estabas por decir algo. No. No, era esto de que no yo a Luz no la conocía, ¿no? Y no sabía que daba clases en Tecno tampoco. Pero me encanta como ver últimamente en estas últimas charlas que fui dando y hablando con un montón de gente. Hace rato que no estoy allá, ni participo de la U, ni nada. En su momento yo fui docente allá también. Y me encantó, fuimos como un grupo de jóvenes, no sé, de graduados súper jóvenes que estábamos dando clases, curso de ingreso, proponiendo cosas nuevas todo el tiempo. Y valoro un montón que una gran parte o una parte de los estudiantes tengan la oportunidad y digan, che, bueno, me hago el profesorado, participo de las clases, participo como ayudante, ya sea gratis, que muchas veces la verdad que eso es tremendo. O sea, yo participé 4 años como asistente de cátedra gratis, ni siquiera me acuerdo si me dieron un certificado. Digo, eso es terrible, pero es muy valorable de la parte de los diseñadores y las diseñadoras, porque no solamente creo que no se basa solamente en, bueno, aprendo y listo, me voy con mi conocimiento y me lo quedo, sino que esto, intentar compartirlo, sobre todo en la universidad pública que tenemos, gracias por eso, entonces como poder colaborar un poco con eso, entonces aprecio un montón que diseñadores jóvenes, no sé, por ejemplo, Edurne, que siempre también es como renombrada porque es una tipa joven, que muestra todo lo que sabe, que comparte un montón. Entonces, me parece, valoro mucho esto. También creo que por esa razón, por ese motivo, comparto un montón lo que estoy haciendo acá, porque sé que mucha gente, no sé, nunca se le ocurrió venir, o no tiene la oportunidad, no tiene la posibilidad, o son un montón de cosas. Entonces digo, bueno, esto, si alguien me lo hubiese mostrado, capaz que me hubiese abierto un montón la cabeza antes de terminar la carrera después de 5 años y podría haber explorado un montón. Entonces, nada, como quería seguir diciéndole a todos como dense la oportunidad de compartir sus proyectos. O sea, muchas veces en diseño se ve que no, el compartir porque te lo van a copiar o no, porque quedártelo muy celoso de esos proyectos o que te enseñan a, bueno, no, porque hay que patentar y en realidad hay muchas cosas que hay que compartirlas para que sean el triple o cuádruple de mejor, digamos, como que estas cosas crezcan y no quede en el tintero de uno, en el cuadernito de uno guardado hasta que puedas hacer un proyecto alguna vez. Así que nada, aprecio un montón estas charlas y todo lo que se generó, gracias a que estamos viviendo un poco más la vida online, pero está buenísimo. Así que aprecio y les agradezco un montón a las chicas por compartir y sobre todo a todos aquellos que se dedican a compartir, aunque sea un poco, no digo que todos tengamos que compartir todo lo que hacemos, pero aunque sea un poco de eso que creen que puede ser valorado por otros y expuesto al máximo, digamos, a compartirlo para que se multiplique. Así que nada, como a Luz, como a todos los que están compartiendo y a los docentes, sobre todo a los jóvenes, que me copa un montón que vaya renovándose esa energía en la universidad. Porque la verdad que todavía me entero que hay docentes que siguen así como dan dictando, porque es así, dictando las mismas cosas y me parece tremendamente terrible. Así que buenísimo al aporte de todos los nuevos y luchemos un poco más porque al menos sean incorporados como docentes y no como ayudante ad honorem forever. Así que nada, un poco ese comentario. Bueno, yo también quería agradecer, bueno, más que nada por este espacio que nos permite esto, este intercambio, y eso, seguir alimentando nuestro pensamiento crítico y esto de compartir nos permite también como los procesos ir transmutándolos todo el tiempo, así que, bueno, gracias. Es excelente que puedan hacer esto y los jóvenes estudiantes. Feliz día también y feliz primavera para todos. Y bueno, me pone muy feliz que podamos lograr compartir las experiencias que hacen que, bueno, compartamos también el presente, lo que está sucediendo en este contexto. Esta realidad creo que a todos nos hizo pensar demasiado cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo, y si bien es verdad que no vamos a volver el tiempo atrás,
pero sí podemos programar y proyectar un mundo mejor, más saludable, o para ser más felices también desde ese punto, ¿no? Más que nada eso, y gracias. Bueno, muchas gracias a usted por brindarnos su tiempo, su conocimiento. Muchísimas gracias. Para mí es súper enriquecedor como estudiante, lo digo. De vuelta lo mismo, te abre la cabeza, así que les agradezco un montón. Y bueno, nada, gracias a los compas que se sumaron desde la virtualidad. Espero que nos volvamos a encontrar pronto. Y bueno, nada, contarles que las actividades de este foro continúan durante lo que queda de la semana, así que bueno, si se quieren sumar, están más que invitadas. Genial. Muchas gracias para todas. Gracias. Adiós. Nos vemos. Gracias a todos. Chao, chao.